Vamos a empezar. Yo tengo el gusto y el honor y el orgullo, hoy le agrego esa palabra, el orgullo de presentarles a ustedes a una persona que para mí es demasiado especial en mi vida. No solamente ha sido mi maestra también, sino que es mi compañera de vida, una persona que respeto mucho, que tiene, además, cuando hablo del respeto, no solamente el respeto en la relación de pareja, sino el respeto como profesional. Una persona que tiene toda la formación que se necesita para poder ser un excelente terapeuta. Una mujer dedicada al estudio, soy testigo de eso, entregada por completa a ayudar a la gente, formada en biodescodificación, maestra Reiki, PNL, todas las herramientas que se necesitan. Ella se ha formado en eso y por eso para mí es, como les decía a ustedes, un momento muy bonito, pero también un momento de gran orgullo para mí presentarles no solamente a una gran invitada, sino a mi amada señora, quien viene a compartirnos con todos ustedes y con nosotros un tema muy importante. Sonia, bienvenida. Aquí nos vamos a mantener la distancia prudencial. Bienvenida. Muchas gracias por estar acompañándome. No, es un placer para mí acompañarte en este programa y sobre todo pues conectar con todas las personas que amorosamente se conectan siempre en este canal, en donde pues se traen información para crear conciencia, para sanar y eso es algo maravilloso. Bueno, Gracias vamos a por la entrar. invitación. No, encantado. Vamos a entrar en el tema, porque este tema es un tema apasionante. Hay una palabra que seguramente para la inmensa mayoría de las personas que nos acompañan es nueva y se habla del transgeneracional. ¿Qué es el transgeneracional? El transgeneracional, trans es más allá, ir a través de nuestra historia. Generacional son generaciones, nuestras generaciones. El estudio de la historia familiar, el estudio del árbol familiar son las palabras con las que se conocen normalmente esta ciencia. Y el transgeneracional lo que hace es estudiar quiénes somos nosotros. A través del transgeneracional nosotros estudiamos más quiénes somos nosotros. Y se dirán, pero ¿cómo así que quién soy yo? Claro, nosotros creemos que yo, Sonia Prado, cuando le pregunto a las personas, soy formadora, soy terapeuta, soy mamá, soy hija, pero no, ¿quién eres en conciencia? ¿Quién está presente en tu vida? Nosotros no solemos hacernos esas preguntas porque no nos lo enseñan en el colegio. Entonces, estudiar la historia familiar realmente es estudiarme, conocerme a profundidad, conocer quién fue papá y quién fue mamá. Sí, la gente dice, pero yo conozco a mi papá y a mi mamá. No, no conoces los secretos de tu padre, las vivencias emocionales de nuestros padres y de nuestros abuelos solemos desconocerlas. Y estudiar el transgeneracional es estudiar nuestros ancestros. Y cuando hablamos de ancestros, estamos hablando de ese padre y esa madre. Porque normalmente cuando hablamos de ancestro, la palabra nos suena por allá lejos. No. Los ancestros son personas que nacieron antes mío y en este caso quienes más estudiamos en la historia familiar son a los tíos, a los papás, principalmente papá, mamá, abuelos, pero también están los tíos y los tíos abuelos. ¿Qué se estudia? Porque van a decir que estudiamos, ¿sí? Siempre que se hace un estudio del transgeneracional es porque hay resentires en mi vida que yo no le encuentro explicación lógica. ¿Qué es un resentir? Algo que yo estoy viviendo de manera repetitiva, con dolor y frustración. Porque yo no voy a estudiar al árbol, ay, venga, yo soy feliz, el dinero abunda en mi vida, mi relación de pareja es perfecta. Nunca ha llegado nadie, ni a uno de mis talleres, ni a una consulta, a ¿por qué soy tan feliz? No. Siempre se está buscando, cuando nosotros empezamos en este despertar de conciencia, a buscar, a encontrar herramientas, es porque no estoy conforme con lo que yo estoy viviendo. No estoy conforme con las parejas que me tocan en la vida. Siempre me tocan las mismas parejas. Y entonces, con esos sentires en los que yo no estoy de acuerdo, es cuando empezamos a mirar atrás. El transgeneracional lo que hace es eso, estudiar todos los secretos de mi familia, todo lo que no se dijo en mi familia que yo de una u otra manera voy a empezar a vivirlo. Por lealtades a mis padres,
Nosotros en el árbol lo que más se busca son esas lealtades familiares. ¿Y qué es una lealtad familiar? Esto es de manera inconsciente, porque uno dice, yo no puedo hacer esa lealtad. Nosotros estamos regidos, y hoy quiero que, como que el tema es bastante complejo, tratemos de tener la mente bien abierta. Entonces, nosotros, en nuestra historia, estamos unidos a papá y a mamá. Heredamos de ellos no solo rasgos físicos, sino comportamientos. En la epigenética conductual, que ya es una ciencia y ustedes la pueden investigar, ya está eso, se está estudiando de esa manera. No solo heredamos nosotros los rasgos, ahí lo que se estudia, la epigenética lo que estudia son qué heredamos nosotros, las herencias biológicas, pero también se ha comprobado que heredamos emociones de papá y de mamá. Entonces, no solo voy a heredar colores de ojos, de cabello, estatura, sino comportamientos. Y en ese comportamiento yo termino haciendo lo mismo que papá y mamá, y eso es una lealtad a papá. ¿Por qué? Porque O nosotros sea, somos podríamos decir que estamos repitiendo historias. estamos. Cuando hablamos del transgeneracional y cuando hablamos de este título que le colocamos a este encuentro de hoy, ¿por qué nos suceden cosas que no logramos comprender? A veces lo que sucede es que estamos, bien sea revelando secretos que han estado a lo largo de la historia familiar, o estamos repitiendo historias de las cuales no somos conscientes. Sí, así es. Inconscientemente, nosotros creemos que actuamos conscientemente, que elegimos una pareja para casarnos de manera consciente, que elegimos el nombre de nuestros hijos de manera consciente. Y hoy les digo, el 95% de lo que nosotros hacemos es del inconsciente, o sea, está grabado en nuestras memorias y viene en nuestra historia familiar. Y hay una necesidad de resolver algo. Todo lo que nuestros padres no resuelven, ¿sí? Lo van a resolver las siguientes generaciones. Por eso es la responsabilidad de estudiarlo para hacer conciencia y sanarlo y evolucionarlo. Vamos a ¿Qué es colocar un eso? caso. ¿Qué es Perdón que le eso? interrumpa. Le voy a colocar Tranquilo. un caso para que las personas se vayan sincronizando más con todo lo que la información que nos está compartiendo. Una pareja. Él es una persona infiel, tomador de trago, irresponsable. Ella es una mujer que le acepta esas cosas, que vive una relación en conflicto. Ahí se podría configurar algo del transgeneracional. Si la persona está en esa relación, claro que sí, porque hay parejas que llegan y dicen, mira, es que tengo esta situación, la que acabas de describir. Tengo un marido que es borracho, que es irresponsable, que encima me maltrata física y emocionalmente, pero no me puedo separar. O sea, siempre como que hay algo que no me deja separarme de esta persona. Y cuando empezamos a estudiar su historia, yo le digo, ¿cómo fue la historia de tus padres? Y muchas veces dice, no, mi papá no fue borracho, mi papá fue una persona responsable. ¿Y cómo fue tu madre? Bien, me dicen bien. Yo digo, vamos a buscar ese bien que es. ¿Cómo fue tu mamá? ¿Tu mamá realmente vivió su vida a plenitud? ¿Hizo lo que deseó? Ah, no, ella siempre dice que le hubiese gustado mucho ser docente, ser maestra, ser profesora, pero que no pudo porque se tuvo que dedicarse a la crianza de los hijos, porque quedó embarazada muy joven y pues que le tocaba ahí, que mi papá pues es querido, es formal, pero tenía que estar pidiendo siempre. Y entonces tienes una mamá muy sumisa. Sí, si vamos a ver en la historia, ¿qué es lo que no resolvemos? Porque no hay que mirar la historia. Nosotros normalizamos todo. ¿Qué es normalizar? Pues papá y mamá llevan una relación bien, pero sí, pero tu mamá estaba feliz con esa relación, fue feliz en su vida. No, eso es lo que yo heredo de manera inconsciente, entre comillas, esa lealtad, esa sumisión que mi mamá no fue capaz de sacar su voz, mi mamá no fue capaz de rebelarse, yo voy a ser una persona sumisa. Tengo dos formas, o soy una persona sumisa o soy una persona al extremo, porque lo voy a reparar. Yo lo que vivo necesito repararlo.
Entonces, lo que buscamos son las vivencias de nuestra madre, de nuestros padres, de nuestros ancestros, en la misma edad en la que nosotros estamos. No vamos a mirar a mamá y a papá como mamá y papá, porque ahí me pierdo. Voy a mirar a mamá y a papá como dos jóvenes de la misma edad en la que están consultando, o dos mujeres de la misma edad, mujeres aparte, para poder mirar la historia con otros ojos. Siempre se está heredando todo de manera inconsciente por lealtad amorosa a los ancestros. Entonces, si usted es una persona que puede estar completamente sana y su pareja sana, pero no puede tener hijos, ahí hay una información familiar. Ahí hay una información posiblemente de que tener hijos es peligroso. Entonces, esa historia familiar que podemos verla como algo malo, no es algo malo. El inconsciente no distingue entre bueno y malo. Para el inconsciente solo es atrás. Las mujeres de esa familia pudieron haber tenido problemas para tener hijos. También pudieron haber muchos abortos, hijos que murieron tan pronto nacían, mujeres que perdieron su vida en el momento del parto. ¿Qué genera todas esas emociones en nuestras ancestras? Parir es peligroso, tener hijos es peligroso. Entonces las siguientes generaciones van a no tener hijos o van a tener dificultad para tener hijos. Esos son los programas. Y la gente a veces dice, bueno, pero me tocó, yo soy como la de malas, yo soy la que no puedo tener hijos. No, no hay de malas. Hay historias que vienen viajando. ¿Y cómo es ese resentir? ¿O qué es lo que se graba y lo que no se graba? Lo que mi mamá o mi abuela, bisabuela, tatarabuela, porque son 4 y 5 generaciones para atrás. Hoy en día se está hablando de 7 generaciones, pero vamos hasta 5 generaciones. Hayan vivido de manera dolorosa, de manera en silencio callado, porque no se podía hablar de eso, ¿sí? Y lo dejaron y lo guardaron ahí, como un resentir, un sentir profundo, pero lo viví en soledad. Eso que yo no resolví, que no le hice el duelo indicado, la siguiente generación lo va a tener que hablar, lo va a tener que sacar. Y se saca o repitiendo las cosas o simplemente con resentires. ¿Qué es repetir? Una mamá que es violada, pero eso no se habla porque es una vergüenza, entonces se calla. Su hija o su nieta van a ser a la misma edad, en una frecuencia de edades, van a sufrir un ataque de la misma manera sexual, van a tener violaciones. Una mamá que aborta, una abuela que tiene abortos, pero eso no se habla porque simplemente no es correcto. Nuestra sociedad no es correcto el aborto, y menos de nuestras abuelas o de nuestras madres, que eran generaciones un poco más. Sus hijas van a poder tener abortos a la misma edad o no tener hijos. Son los dos casos. Pueden repetir abortos, que lo veo mucho, personas que llegan y me dicen, no sé por qué pierdo tantos bebés, mira, estoy bien, tengo la concepción, y al primero o segundo mes el bebé ya pues tengo un aborto. Eso es uno. O casos de chicas que también tienen sus hijos, pero esos hijos luego empiezan a tener conflictos y le digo yo, ¿tuviste abortos? Porque este chico parece tener un síndrome de estar reemplazando a una persona que falleció, que eso se llama el síndrome del yacente, que pues es un tema más extenso para entrar en profundidad. Otro día si quieres. Pero entonces está ahí, yo le digo, tiene el síndrome. A veces me dicen, sí, yo tuve un aborto. ¿Hiciste el duelo? Me dice, ¿qué pasó en esa historia? Y me dice, no, pues estaba muy joven y tenía a mi novio y yo sabía que si quedaba embarazada, salía con que estoy embarazada en casa me iban a echar de la casa y no podía, entonces decidí abortar y pues ya lo callé. No se hizo el duelo es resentirlo y hay que, para sanar esa siguiente generación, hacer ese duelo, es entrar ahí, llorar esa pérdida. El duelo no necesita ser largo, simplemente en un momento en donde yo hago conciencia de lo que pasó, le pido perdón a ese bebé que aborté y me perdono por esa circunstancia, simplemente no estaba lista. Y cuando le digo, vamos a revisar la historia familiar para que tu hija
o tu hijo no lo vuelvan a vivir, luego, después de que empiezan a indagar, se dan cuenta de que sus madres también habían abortado, pero lo habían callado. Y ella tenía que venir a vivirlo para que lo sanara, para que se diera cuenta de ese dolor que su madre también cargó. Esas historias se repiten. Se dan muchas muertes trágicas. Las muertes trágicas también son por el transgeneracional. Es entre comillas como una deuda a veces. Cuando son muertes violentas, que mueren porque los asesinan o demás. Y estas familias muchas veces me dicen, pero si somos correctos, hemos educado a nuestros hijos bien, porque hay una historia que me tocó de esas. Una familia muy correcta, muy querida por la sociedad, tenían bastantes hijos, un señor de bien, una señora, pues lo que llamamos de bien, personas dedicadas a ayudar a los demás, muy amorosos, muy transparentes en sus negocios y tuvieron pérdidas al comienzo y luego sus hijos, ya teniendo una familia muy bonita, uno lo matan a temprana edad y luego más adelante a otro también lo matan por sacando dinero del banco, lo roban. Y este padre me decía, yo he sido una persona de bien al servicio de los demás. He educado a mis hijos con mucha libertad de escoger sus religiones, con libertad de ser, de que estudien, pero con conciencia de hacer el bien. ¿Yo qué estoy pagando? Porque tiene que ser algo que yo estoy pagando. Y le dije yo, no, no está pagando, puede ser algo que está en su transgeneracional. Y empezamos a estudiar el transgeneracional, la historia familiar de este señor, y resulta que en su historia había un abuelo que había matado personas. Él decía, pero pues se fue en defensa propia para que también no le robaran sus tierras. Eso venía. Yo le decía, mira, no se sabe si una de las personas que mató a sus hijos, alguna de ellas, pertenecía a alguno de esos clanes o familias y esto es una deuda de sangre que se está pagando y hay que liberar eso. O sea, hay que dejar de normalizar como que fue por defensa propia, no, fue un asesinato. No, nos cuesta llamar las cosas por su nombre. Fue en defensa propia, es un asesinato, mató a alguien. Y cuando yo le dije mató, él me dijo, acabo de sentir que entró en mi corazón algo que me cimbró, o sea, y me mostraba la piel, dijo, mira mi piel, me tocó, me movió, le dije yo, ya hizo conciencia. Porque conocer la historia familiar no es solo, ay, voy a ponerme a mirar qué papá y mamá, no. A veces conocemos una historia y la gente la cuenta como un cuento, como una novela, pero no hacen conciencia. Para sanar necesito hacer conciencia en el cuerpo. Aquí hay varias preguntas, hay varias preguntas. Hay una que yo la voy a colocar acá, porque creo que es una inquietud muy importante. El transgeneracional tiene bases bíblicas, hay una explicación, porque hoy en día el transgeneracional es una ciencia que se estudia, que se investiga y que indudablemente da resultados. Porque en las terapias, siempre cuando suceden cosas que no logramos comprender, que es el tema que hoy estamos tocando, y se estudia el árbol familiar, la historia de los clanes familiares, se encuentra una explicación. Pero eso tiene, bíblicamente, ¿hay alguna base, algún sustento también? Sí, el transgeneracional no es algo que pues, que a alguien se le ocurrió, no. Esto viene viajando desde hace mucho tiempo, hay muchas personas estudiándolo, pero bíblicamente hay un capítulo en donde dice, los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes. Si mi papá comió uvo verde, porque a mí me va a rechinar. Ahí hay una explicación, o sea, lo que el papá haga, que el papá no lo sienta, que el papá no lo solucione, los hijos lo van a heredar. Y lo mismo es cuando hay un versículo que ¿Del Jesús ciego? del ciego, que se da mucho también para reencarnación y para transgeneracional, ¿sí?
en donde Jesús cura al ciego y le dicen, ¿quién ha pecado? Los discípulos le preguntan, maestro, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? O sea, la ceguera es de él, por pecados de él o de sus padres. Él en ese momento dice solo para manifestar la gloria de Dios, este milagro, pero el solo hecho que los apóstoles lo pregunten quiere decir que era un tema que se trataba. El transgeneracional se veía bíblicamente como los pecados de mis padres, los hijos, y así se dice, porque en la Biblia se habla o se dice a manera de religión que los hijos heredan hasta la cuarta y quinta generación los pecados de los padres. En transgeneracional no hablamos de pecados, en transgeneracional hablamos de asuntos sin resolver. Lo que nuestros padres no resolvieron, lo vamos a heredar. ¿Y qué es resolver? Es gestionar, es reconocer, es vivir el duelo, ¿sí? Los duelos no hechos siempre traen resonancias en las siguientes generaciones. Los duelos no hechos, en mi caso les cuento, en mi historia familiar, mi madre, sus primeros hijos morían. Entonces tuvo su primer hijo, nace y a los 2 años muere, luego tiene otro bebé y muere de mal de 7 días, que llamaban acá en Colombia hace mucho tiempo. Luego tiene otra niña y así va, que también fallece, la cuarta, en donde ya llega a los 7 años y a los 7 años muere de sarampión. Y ya luego va a tener, ¿cómo vive una mujer esto? Pues de pronto a ella le decían, es normal, puede pasar, sí, pero ella lo estaba viviendo ahí sola, en donde no me puedo quejar, porque en su vida había muchas cosas por hacer, entonces seguía y luego quedaba embarazada. ¿Qué podía estar sintiendo mi madre? Miedo, susto, y este se iba a vivir y cuando nacía el niño, pero lo vivía internamente sola, porque cuando se lo pregunto, ella dice, no, pues normal, ¿sí? Pues sí duele, pero luego hasta que ya entramos a estudiar esa parte, ella un día ya reconoció el dolor profundo de esa parte, de ese resentir, de por qué me tocó a mí vivir esta situación. Ella no lo había hecho. Y veníamos de familias muy numerosas, porque vengo de 8 hermanos, más los hermanos que fallecieron, o sea, somos 12, es una familia de 12 hermanos. Y mi papá siempre se preguntaba, ¿por qué ustedes todos tienen de a uno o de 2 hijos? Nadie quiere tener más hijos. Yo quiero descendencias grandes. Y nosotros decíamos, pues no sé, padre. O sea, mis hermanos, para que se den cuenta, se juntan con mujeres que pueden tener un hijo y desatan cualquier enfermedad, que ya no pueden tener más hijos. Ellos pueden tener, pero sus parejas ya tienen uno y no más. ¿Por qué? Porque para el clan es peligroso, se te pueden morir los hijos, puedes padecer algo ahí. Y Bueno, es mi historia. vamos a hacer ahí un resumen para ir, hay verse más personas llegando y hay preguntas que ya las voy a ir colocando acá porque hoy es un día para preguntar, es un día para que las personas, ustedes que están conectados, participen y hagan preguntas. Así como nosotros heredamos Uh -huh. una tierra, un carro, una cuenta de ahorros, cuando las personas que nos anteceden trascienden, y así, pues simplemente a título de ejemplo, Uh -huh. heredamos genéticamente algunas cosas de ADN, también generamos emociones, también generamos comportamientos y también generamos o recibimos, más bien heredamos, es la palabra, no generamos, heredamos esos secretos que en las familias han estado y que indudablemente afectan a nuestra vida actual. Uh -huh. Sí, así Eh, es. Todo lo que ok, nosotros, o sea, no la herencia no es solo de bienes y material, de claro. material ni de genética, sino todo lo que ellos han vivido. Entonces, una persona que el dinero lo preguntan mucho. Mira, yo no llego así como a fin de mes, dices una de las frases, ¿no? O tengo dinero, pero nunca sobreabunda, siempre estoy como en el límite. Y justo cuando ya estoy logrando un ahorro, me sale un suceso, se me daña el carro, se daña la nevera, se daña algo y el ahorro lo tengo que invertir en eso. O sea, no logro. ¿Qué pasa conmigo? Es una maldición, es una... Mejor dicho, le buscan de todos y le digo, ¿cómo es la historia familiar? ¿En tu familia todos son prósperos? Hay casos en donde las familias no son prósperas,
Bien puede ser porque sus ancestros han tenido problemas con el dinero. Tengo un caso de un señor que él me decía, yo no soy carente. Yo tengo mi sueldo, mi esposa tiene su sueldo, pero no soy abundante. Y tu papá, no, mi papá fue bien, normal, era más abundante que yo. ¿Qué ha pasado? Y empezamos a estudiar y su bisabuelo había muerto por tener dinero. ¿Qué quiere decir? Lo secuestran, antes te secuestraban y te mataban, o por robarle el dinero lo matan. Esa información que hay es simplemente tener dinero es peligroso. Ten lo justo, ten lo medidito, porque tener dinero es peligroso. Cuando él hizo conciencia de esto y Es lo sanó, un es un programa que programa. viene ahí, que lo Sí. recibimos nosotros, que no somos conscientes, pero Ujú. que ha venido pasando de generación en generación y nos llega a Exacto. nosotros y nosotros empezamos a vivir esa carencia y no Ujú. entendemos por qué. Claro, miren, un programa a nivel de sistemas son comandos, órdenes que se dan para que salga algo, ¿sí? A Okey. nivel familiar, ¿qué es? Tengo resentires, duelos, miedos, culpas que viajan conmigo, que yo no fui capaz de enfrentarlo ni de solucionarlo, entonces le entrego la pelotica a la siguiente generación. Y yo les digo, heredar un programa a nivel espiritual, a nivel del cuerpo puede decir, no, pero ¿qué? Pues, o sea, ¿por qué no me dejó platica? ¿Por qué voy a tener tremendo problema? Yo les digo, heredar un programa a nivel espiritual es un honor. ¿Y por qué es un honor? Porque quiere decir que yo tengo la fuerza y los recursos necesarios para salir de esta situación y honrar a mis ancestros. Estudiar el árbol generacional es para enaltecer a los ancestros, para honrarlos y decir, en honor a ti, por amor a ti, yo lo voy a hacer diferente, no mejor, diferente a ti porque tengo otros recursos y otras herramientas. Antes no había Google, YouTube, no había toda esta información. Entonces los ancestros estaban incomunicados, callaban todo. Hoy en día tenemos mucha información para sanar y para gestionar todo esto. Hoy en día a las mujeres se nos deja hablar, se nos permite, tenemos el derecho al voto, hay ese nivel de conciencia. A las mujeres nuestras no las dejaban hablar, estaban en sumisión, ahí calladas, había que callar y estar dependiendo de lo que me diga mi papá y luego dependiendo de lo que me diga el marido. Todo eso se va a gestar en mí y ya se está sanando. Una de las ventajas de estudiar el transgeneracional es que las siguientes generaciones, la herencia es más suave, va más suave, no es tan fuerte como la vivieron los ancestros y todo se puede sanar, porque como bien lo dice Curso de Milagros, sería una injusticia pensar que porque tu padre lo vivió, tú lo tengas que vivir y no lo debas resolver, no lo puedes resolver. Con el solo hecho de que tú hagas conciencia, conozcas la historia y hagas conciencia que es para qué lo estoy viviendo yo, en honor a quién y lo voy a sanar, ya es suficiente, solo con que conozcas. Y yo tengo muchos casos en que solo entramos en el árbol, se dan cuenta y me dicen, ¡ah! Pasa algo dentro de mí, es como si algo dentro de la persona se fragmentara y ya, yo le digo, listo, entras ahí en ese pasó algo y lo gestionas y lo resuelves, asumiendo, diciéndole al ancestro, hoy te veo, hoy veo tu dolor, a esa madre, a esa chica de 16 años que de pronto pudo ser una madre, que la obligaron a casarse o que simplemente era lo normal. En las abuelas, en las bisabuelas y hasta en nuestras madres, te toca casarte con este porque es el que más te conviene. Una mujer a los 16, 17 años que le dicen, con este es que te vas a casar, y ella de pronto no se quería casar, quería ser pintora, quería bailar, quería explorar el mundo, y le toca casarse, eso no lo va a vivir de manera feliz. Posiblemente su siguiente generación, las mujeres no van a querer casarse. Aquí vamos a empezar a hacer algunas diferencias, porque hay algunos puntos de encuentro. Este tema cada vez se torna más interesante y aquí vamos a estar el tiempo que podamos estar. Estos encuentros como el de hoy no son, estos son encuentros para estudiar, son encuentros para aprender. Por eso le vamos a dedicar el tiempo que le tengamos que dedicar. ¿En qué momento? Porque pareciera que el transgeneracional y la ley del karma fueran lo mismo, pero son completamente diferentes. Aquí hay una pregunta, dice Gloria Cecilia Betancourt. Voy a empezar a colocar las preguntas en pantalla. Ujú.
algunas preguntas, irlas seleccionando. En una familia donde tíos consiguieron dinero mal habido, mis descendientes o yo, ¿pagamos las consecuencias? Yo no hablo de pagar consecuencias, yo Ok. digo de pago las deudas de mis ancestros, resuelvo lo que ellos no resolvieron, es más bonito, ¿sí? Se vive más suave. Pero obvio que sí, si en tu familia hay algo con el tema del dinero, bien sea en escasez, puede ser que si los tíos mataron personas o robaron personas, pues viene como que el dinero es pecado, es malo, no es bueno. Entonces, si el dinero es pecado, es malo y no es bueno, yo no lo voy a tener conmigo. Voy a vivir en escasez. Puede ser una de las vivencias que estén teniendo. ¿Qué hay que hacer? Revisar esa historia, dejar de mirar al ancestro como que, por culpa tuya yo vivo esto, no, por amor a ti yo estoy viviendo esto y lo voy a resolver. Y puedo cortar ese programa, les estoy diciendo, no lo van a tener que vivir ahí porque sería muy cruel, no, yo lo puedo cortar, traigo conciencia, sano, reviso los ancestros, eso ya se hace en un estudio de transgeneracional. En los talleres enseño mucho cómo liberarse de los programas, cómo soltar todos esos nudos de lealtades que traemos. Okay. Precisamente aquí en pantalla, Silvia Sosa desde Argentina dice, ¿cómo se sana cualquier situación? Las situaciones se sanan entendiendo y comprendiendo la historia familiar, ¿sí? Que empiecen a estudiar, más que se pueden tener las fechas, revisamos en los árboles mucho las fechas de nacimiento y de fallecimiento, no los años, el día y el mes, la historia. Y cuando ya hacemos conciencia, voy a trabajar. El caso que si el dinero es malo, pues voy a decir, bueno, pago, hay rituales, hay formas de psicogenealogía, hay muchas formas de entrar. No se puede decir a manera general todo cómo se sana porque cada historia es diferente y cada resentir. Como hay personas que han tenido que hacer choques violentos en una terapia, hay otras que simplemente les digo, ya, hice conciencia, me bajó así como el frito, lo sentí, lo entendí, porque están en un ambiente o de estudio o terapéutico y ya se dirige la acción, ya hizo conciencia y fue fácil y sanó. Eso depende de cada historia, pero la ventaja es que todo se puede sanar. Ahí hay una pregunta muy interesante que hace Yoyaines. Dice, ¿qué hacer si no se conocen los ancestros? Aquí hay varias personas que están preguntando lo mismo porque dicen, bueno, pero yo no sé quiénes fueron mis padres, yo no sé, suponiendo, o no, mis abuelos, no conozco mi historia familiar. Y hay personas que de pronto han querido buscar la historia familiar y no la consiguen porque o ya murieron los ancestros o de alguna manera o por alguna razón no la conocen. Bueno, miren, hay muchas formas, no, la historia viaja en ustedes, la historia son ustedes, la historia soy yo, todo está en mí. ¿Cómo voy a verlo? ¿Cuáles son mis resentires? ¿Cuál es mi emoción referente a esta situación? Y ahí se sana, claro que sí se puede sanar, porque si no, imagínense que los adoptados no podrían sanar. Y claro que todos podemos sanar. No necesariamente, no necesitas conocer a profundidad toda la historia, como tampoco es cierto que si yo no conocía a mi abuelo no voy a heredar nada de él. Eso no es cierto, porque mi madre sí lo conoció o alguien lo conoció y simplemente esa memoria viaja, no necesito conocerlos. Simplemente con que analicen su historia, cómo es. Si ustedes viven situaciones de manera repetitiva, las viven con dolor y con frustración y ustedes dicen, yo no quiero esto y no sé por qué se me repite en la vida, eso es un programa que está viajando en ustedes. Entonces se entra a buscar por medio de una sesión terapéutica. Yo recomiendo mucho, aparte de las terapias, pero recomiendo mucho estudiarlo como taller. La gente me dice, pero ¿para qué voy a hacer un taller si yo no quiero ser terapeuta? Yo le digo, los talleres, yo nunca empecé a estudiar una herramienta para los demás. Yo empecé a estudiar las herramientas para mí, para sanar mi historia. Y en la medida en que sano, puedo iluminar, ayudar a otras personas. Entonces, estudiando, armando, el solo hecho de tener la curiosidad de saber cómo lo hago y empezar a estudiar la historia de mamá y de papá,
Si su mamá murió cuando estaba muy chiquito o chiquita, pues pueden haber las tías, una comadre, una amiga, alguien cercano a la familia que sabía cómo era la madre. Tengo casos de personas que son huérfanos a temprana edad y viajan en ellos. Hacemos un programa para identificar en el cuerpo las emociones y cuando empiezan a estudiar, ellos dicen, parece mágico. Alguien aparece y me cuenta, aparece una carta, aparece algo. Información empieza a aparecer de algún Información. lado. Claro, vayan a los cementerios, suele tener la lápida con la fecha de nacimiento y de fallecimiento. Ahí ya tienen dos grandes datos, ¿sí? Con eso ya uno dice, aquí tienes una herencia por resonancia con las fechas, que, bueno, eso habría que enseñarlo y eso se enseña mucho en los talleres y demás, pero las fechas tienen coincidencia con uno. Si yo nací, mi abuela, que yo no conocí conscientemente, o sea, no tengo memoria de ella, tengo memoria de mi abuelo, algunas cosas, pero de la abuela no tanto. Y mi abuela, si ustedes con un ancestro, así no lo hayan conocido, tienen como apatía o se sienten como curiosidad, con ese ancestro tienen. Ella tiene fecha que coincide con mi nacimiento. Estamos como en el mismo mes de nacimiento. Yo tengo programas, muchos programas de ellas, y yo a mi abuela no la conocí. Solo que luego las tías, mis tías, las hermanas de mis papás, me contaron cuando empecé a estudiar algunas de sus ideas, de su forma de pensar. Y yo digo, ay, yo estoy repitiendo eso. Ay, mire, eso que ella decía que no se debía hacer, yo no lo hago. Entonces, ahí hay mucha historia que se vive. Yo voy colocando algunas preguntas que van apareciendo porque puede ser de interés general. Claudia Landeros dice, ¿es inevitable que mis hijas sanen? A mí la palabra pecado no es que me guste mucho por la connotación de carga fuerte que traen, aunque Son sanen mis los asuntos que deudas, no es resuelto. mis asuntos no resueltos, ¿puedo yo evitar que ellas carguen con mis acciones malas, que tampoco lo Bueno, interpreto de esa Claudia, manera? la invitación hoy, Claudia Landeros, es que dejes de verte como pecadora y como mala. Empieces a verte inocente y empieces a ver que lo que has vivido hasta hoy lo has hecho lo mejor que has podido, porque esa era la información que tenías, ¿sí? Cuando veas las cosas como pecado, mira más bien situaciones que he vivido para tener que aprender. Y si tú no aprendiste con esa situación, pues obviamente que tus descendientes van a vivir situaciones similares. ¿Cómo hacer? Pues resolver todo aquí en vida. Preguntarte para qué vivo esto, empezar a ver cuáles son las áreas en las que más tienes dificultad, cuáles son esos errores que tú crees que has cometido y empezar a resolverlos. Empezar a curar tus miedos y empezar a curar tus culpas para que tus descendientes sea más suave. Hasta los 18 años resolvemos los padres, o sea, hasta que los hijos, cuando los hijos son mayores de edad, ya como que tienen madurito el programa que les tocó. Pero podemos hablarlo, podemos decirlo, mira, hijo, yo viví esto de esta manera, me sentí así. ¿Por qué los padres solemos mentir a nuestros hijos por amor? Las mamás somos unas mentirosas de tiempo completo por amor a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Resulta que cuando una mujer queda embarazada, si el bebé estuvo programado, que son pocas las veces que se dan, ahora es que se da más eso, ay, programamos el bebé, nos pusimos de acuerdo con mi pareja, hicimos un estudio y estamos bien y vamos a empezar a concebir este hermoso hijo y lo deseamos, ¿sí? Eso se da muy pocas veces. La mayoría de las veces o está en la relación de matrimonio, ay, quedé embarazada. Y si yo en ese momento tengo un conflicto con mi esposo, y si yo estoy carente, y si estoy pasando por una quiebra económica o me acaban de despedir, ¿qué va a sentir la mujer? Y justo ahora voy a quedar embarazada. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Esos sentimientos se graba en el bebé. Se graba un programa, ahí no estoy llegando en el momento indicado, no soy suficiente, no soy merecedor. Hay muchos programas que se graban.
Y cuando le preguntan, el hijo le pregunta a la mamá, mami, cuando quedaste embarazada de mí, ¿qué sentiste? No, mi amor, yo súper feliz. Era la mujer más feliz del mundo. Sí, eso puede pasar, pero después de que ya como que, bueno, he dicho, bueno, de alguna manera vamos a hacerlo, lo vamos a sacar adelante, no pasa nada. Y ya un mes o 2 meses después de que la mente ha calmado, se entra en el estado de felicidad. Pero la primera reacción no fue de felicidad, fue de preocupación. Y ahí se graba un programa de carencia, de no ser suficiente. Entonces, a los hijos, en lo posible, lo que decían, preguntaban antes, es contarle de manera tranquila, en un ambiente adecuado. No puedo contarle a una niña de 7 años, yo no amaba a tu padre cuando quedé embarazada de ti o fuiste un... No, eso no se hace. Cuando se tiene un ambiente adecuado, cuando de pronto se puede acceder a un nivel terapéutico, uno lo resuelve y ahí se siente si es necesidad contarlo de manera adecuada a los hijos, pero hay que contarlo. Todo eso que nosotros callamos, todo eso que nosotros ocultamos, que creemos que lo hacemos para proteger a nuestros hijos, no se está protegiendo. Eso va a salir y ellos lo van a tener que vivir y a resolver de una u otra manera, con otras herramientas. Precisamente aquí había una pregunta que se había pasado por ahí antes de resolver la que está en pantalla. Decía alguien que estaba aquí, una señora, si esa persona tuvo un aborto y hoy tiene hijos, Ujú. ¿debería contarle a sus hijos que tuvo un aborto para poder sanar ese transgeneracional? ¿O Primero debería sane, mantenerlo en secreto? no, primero sane usted el aborto, ¿sí? Hay que sanar el aborto. Hay que entrar ahí y ver ese bebé. Y eso lo, bueno, en terapia se hace mucho, en los talleres se hace mucho, en donde entramos, a veces me dicen, no, pero yo sí lo sané. Y cuando entramos en el resentir y le digo, entras ahí y te vas a ver a esa chica de 18 años, vas a ver a esa chica de 20, de la edad que hayas tenido, siempre preguntamos la edad en la que tuvo el aborto, vas a verla, vas a entrar ahí en ese resentir, de una vez las lágrimas empiezan a aflorar. Porque es que yo hoy con la edad que tengo, ya tengo otras herramientas. Pero cuando yo vivía a los 18, a los 20, a los 24, a la edad que lo haya tenido, le digo, ahí había una emoción atascada. Ahí, mírate, mira el miedo que tenías. Entonces, para la persona que pregunte, entre en esa, en un momento de silencio, váyase a la edad en la que usted abortó, siéntalo. Mire a ese bebé y dígale, perdóname, no estaba lista para tenerte, tenía miedo. Y ahí siente ese dolor, deje que si le dan ganas de llorar, llore, siéntalo. Ahí solo se está sanando. Pero si usted no lo vivió de esa manera, sino que simplemente lo abortó, sí, yo lloré, pero ya luego me ocupé de muchas cosas y siguió viviendo, se quedó una emoción atascada. Y a nivel de información, sí es bueno que lo conozcan, pero usted lo cuenta la historia. Yo, si fue un aborto provocado, ¿sí? O si fue de manera natural, como lo haya sido, no se vea como algo malo, como algo pecaminoso y sus hijos ya tienen la edad. Usted puede decir, tenía miedo y en ese momento abortamos o aborté y se vivió de esta manera. Y ustedes hagan conciencia de esto para que no se repita la historia, para que no tengas que volver a vivir. Tengo historias en donde la mamá lo ha sanado en terapia y me dice, yo voy a traer a mis hijas a nivel terapéutico porque no soy capaz de decírselos. Y ella entra en la terapia y trae a sus hijas, una chica de 18 años, y ella le dice, bueno, estamos aquí porque quiero contarles parte de mi historia para que la sepan y empieza a contar su historia y dice, y a la edad de los 18 años yo aborté y la niña empieza a llorar. Y él dice, ¿por qué lloras? Dice, porque hace 2 meses yo aborté. Y mi abuela es la que sabe, tú no sabes. Y ella empieza a llorar y dice, yo no puedo creer que pasó lo mismo. Mi mamá nunca se enteró mi abuela fue la que me llevó a abortar. Y ahora era ella, su misma hija, o sea, no siempre pasa igualito como esa, pero les cuento esa historia.
Y yo les digo, sí, ven, me dice, si lo hubiese hecho antes, lo hubiera contado antes, yo les dije, no, no cargues culpas, ya libérense, vamos a sanar esto para que las siguientes generaciones no lo vivan. Sanamos ese dolor, sanamos esa resonancia y esas lealtades que empiezan a ocurrir. Que es lo mismo que está preguntando, ¿qué pueden significar varios familiares que Ajá, mueren el mismo día? correcto. Es una fecha de festejo, es una fecha de repetición y ahí está la información. Con esa fecha hay que buscar qué pasó y se empieza a estudiar, pero las fechas que se repiten son fechas de aniversario, se llaman en el transgeneracional. Hay un aniversario ahí sin resolver y que el clan lo está mostrando, no es casualidad. Entonces hay que buscar esa historia, cuál es la celebración, el aniversario, a qué están siendo leales con esa fecha. Hay hijos que se casan en la misma fecha, de manera, dice, ay, no, no nos dimos cuenta y terminamos casándonos en la misma fecha que se casaron o el padre o la madre de alguno de ellos, ¿sí? O fallecen con fechas de repetición. Si, si un abuelo fallece en la edad, en la misma fecha que un bisnieto nace, o sea, muere el abuelo y nace el bisnieto y son las mismas fechas, ahí ese bisnieto está heredando el programa. Y perdón que creo que no te contesté la pregunta de a nivel kármico, que si era igual. Yo les digo, si ustedes, este es un canal en donde se habla mucho de la reencarnación porque ya a nivel de, ya es algo comprobado científicamente. Y a veces yo les digo, yo no sé si esto que estoy cargando sea de un ancestro, entre comillas, o yo sea ese mismo ancestro. Y en los talleres se echan a reír y me dicen, ¿cómo así? Yo le digo, claro, mira, mi papá, me conoció a mí, conoce a mi hijo y pudo conocer el bisnieto, pero el tataranieto no lo conoció. Así que yo puedo ser este ancestro. Mi padre puede venir a volver a ser un tataranieto, un tataranieto, un hijo de su bisnieto por aquí, ¿sí? Aquí falleció y este no había nacido y años después nace este, así que yo puedo venir otra vez a este lugar. Y lo que yo llamo que voy a resolver el problema del ancestro es el mismo problema que yo vine y ocasioné. Y yo mismo lo estoy cargando. Bueno, Entonces, ese es un tema como para, vamos a dedicarle un programa a eso porque es un tema maravilloso. Ese es un tema maravilloso y empezaremos a ampliar estos encuentros porque indudablemente son de mucha importancia para las personas que nos están escribiendo acá, que nos están mandando muchísimos mensajes. Aprovecho para decirles a las personas que están conectadas que el próximo fin de semana, o sea, el próximo sábado y domingo, vamos a tener talleres de meditación. Vamos a enseñar técnicas de meditación que son fundamentales para la calidad de vida, tanto emocional como corporal. Y la meditación también puede ser un medio para nosotros empezar a canalizar información, a traer información a nuestra vida. sí, miren, es muy importante. Yo he sanado mucho en mi historia en meditación. Cuando algo esté sucediendo en la vida de ustedes, no se pregunten por qué lo estoy viviendo, sino para qué lo estoy viviendo. La pregunta correcta es ¿para qué? ¿En honor a quién vivo yo esto y para qué? Y muchos de estos resentires, estudiando ya el árbol, pero no ni siquiera teniendo esa información en mí, eh, hago meditación y antes de la meditación siempre le pido a mis guías, a mis ángeles, muéstrenme lo que debo sanar en esta situación. Y he tenido muchos ahí, entro tan pronto a veces, estoy en meditación, empiezo a sentir emociones, que me llega clara la idea de quién es esa emoción. Yo ahí la vivo, lloro, lo que haya de sentir, de resentir en el cuerpo y se libera y automáticamente he sanado muchas cosas en meditación. En Y meditación, claro. en meditación. Y también llega mucha información. Eh, algo, tengo que hablar con mi papá sobre algo y ese algo me da información sobre lo que yo estoy necesitando para sanar. Pero es muy importante meditar para Sí. sanar no solo el transgeneracional, para estar en momento presente y para ayudarnos a gestionar más fácil nuestra vida.
Así que les recuerdo, porque la verdad a mí se me había olvidado contarles a ustedes, porque me meto tanto en los temas que se me olvida a veces estos datos que son importantes. La próxima semana, sábado y domingo, estaremos dictando taller de meditación para las personas que quieran aprender y sobre todo con unas técnicas muy especiales que Sonia maneja y que les va a compartir a ustedes para que utilicen esa herramienta. Ya la meditación está demostrado científicamente, no es una palabra que se use porque sí, no, se colocan escáneres cerebrales donde se hacen tomografías, se mira el comportamiento del cerebro en tiempo real, cómo reacciona a través de la meditación es una cosa realmente maravillosa. Para absolutamente todo lo que nosotros queramos manejar de orden emocional, la meditación es una herramienta muy importante. Lo digo porque soy meditador, porque amo la meditación y porque los dos pues, estamos aquí y disfrutamos la meditación y hace que el nivel de la vibración del hogar, de la casa, de nuestra vida, sea algo que fluye y y que podamos vivir cosas muy lindas porque nosotros mismos a través de ese mismo estado emocional lo vamos creando. Bueno, vamos aquí. Entonces, las personas que quieran me escriben por el WhatsApp. Ustedes ahí lo tienen en pantalla. Quienes quieran participar me escriben y yo les cuento datos de este encuentro de la próxima semana. A ver, ¿cómo me suscribo para los de mañana? Bueno, vamos a empezar aquí a cerrar nuestro encuentro de hoy, pero yo creo que este tema quedará en continuará y vamos a hacerlo las veces que sean necesarias para que las personas puedan tener más claridad y que puedan aprender un poco más, porque no es justo que nosotros vivamos una vida de la cual nos sentimos que nada fluye o que algunas cosas de la vida nuestra no fluyen. Ya me recuerdo una pregunta ahorita. Y no saber cómo sanarlo. Cuando nosotros iniciamos este en vivo, yo colocaba un caso. El caso era un papá infiel, una mamá que lo acepta, hay unos hijos viendo cómo esta relación de pareja, pues cómo se relacionan ellos. Y decía alguien que hizo un comentario aquí hace mucho rato, no sé dónde está por acá, decía, ¿y si yo me separo, sano eso? No. ¿Con eso es suficiente? O sea, sí es suficiente, pero si lo haces en conciencia, ¿sí? Uno dice, bueno, se separó y rompió el programa. No, si yo no hice conciencia, sino que simplemente me separé, porque generalmente cuando hay esas separaciones se separan diciendo es que no me sirve, es que el otro es el culpable, es que me tocó una mala pareja, entonces va a volver a casarse con ese nivel de conciencia y va a traer otra persona o en menor o en mayor escala. Porque casi cuando no aprendemos con una pareja, simplemente va a llegar otra que vamos a repetir la misma historia. Separarse sana siempre y cuando, vuelvo y les digo, hago conciencia. Mira, no quiero repetir esta historia. Tengo el caso de una consultante que ya se casa, se separa. Pero se separó simplemente porque no quiero más esta relación de pareja y así como les digo, no, es que este es tal por cual, bueno, todo lo que se Ahí dice en una encontré separación. la pregunta. Bueno, y ya luego ahora la leo, me termino esta Sí, idea. Y sí, luego sí. se casa con otra persona. Y cuando vamos a mirar las fechas, las fechas coincidían con las fechas de su padre. Y decía, pero no es mi papá. Yo le decía, es tu padre, ¿sí? Te estás casando con tu padre en toda la historia que llevas. Ahí hizo conciencia de qué era lo que estaba heredando de papá, qué era eso que no le gustaba, cuál era el programa, todo. Sanó. Luego ya hizo conciencia, no quiero vivir, yo voy a vivir mi programa libremente y voy a empezar a sanar. Porque también si yo traigo a esta persona es porque tengo un programa de mamá, de sumisión o de lo que sea que necesito sanar o demasiado, no sé, vuelo y necesito sanarlo. Entonces ya sanó, se ocupó de sanar sus emociones, sus resentires y trajo una nueva pareja ya en libertad y está tranquila y feliz, ¿sí? Dice, y si como mamá asumo divorciarme después de 44 años de 44. casada, matrimonio de juntos pero no resueltos, Unos no revueltos. revueltos, O juntos o pero juntos pero separados. separados. Esto cambia la historia para mis hijos. Empieza a cambiar porque vivir
Ahí dice juntos pero no revueltos, o sea, quiere decir viven en la misma casa o cada uno viviendo su vida, ¿sí? Por ahí nada más, por amor a ti, sepárate. ¿Por qué es un miedo a la separación? ¿A qué hay miedo? ¿Mm? ¿Por qué decido quedarme con una persona con la que no me entiendo? ¿Por dinero? ¿Por comodidad? ¿Por sociedad? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo a no separarse? Entonces yo ahí les digo a las personas, solo por amor a ustedes resuelvan ese conflicto, para que sus hijos no lo vayan a... Porque sus hijos están normalizando. Cuando viven en un hogar en donde papá duerme en una habitación y el otro se la lleva muy bien y todos vivimos contentos, se hace que esto es normal. O sea, yo también lo voy a vivir porque es normal. Voy a traer otra pareja que me refleje los de ustedes y el asunto fácil es, ve tú a tu habitación, haz tu vida y yo hago la mía, porque es normal, se vivió de manera normal. Entonces hay que resolverlo, pero hay que sanarlo, preguntarse, ¿para qué traje esta pareja? ¿Qué aspectos tengo que sanar? Y todo, mire, no hay que ponerle tanto misterio al asunto. Lo que tenemos que hacer, la sanación se hace empoderándose, amándose, queriéndose. Porque cuando yo me empodero, dejo miedos, dejo culpas, dejo de culpar a los demás y empiezo a asumir la responsabilidad de mi vida. ¿Sí? Cuando que dejo de ser la víctima del paseo. Mamá inconscientemente, mi abuela, mi padre lo vivieron como un estado de sumisión. ¿Cuál es el sumiso, el que tiene en estado de conciencia? La víctima. Entonces, dejo de ser la víctima, empiezo a sanar. No importa, antes preguntaba, no importa si tengo información o no en mi historia familiar, no, porque estudiamos tus resentires, tus programas, lo que no eres capaz de enfrentar en la vida. Y cuando empezamos a ocuparnos de eso, asumir la responsabilidad, empiezo a sanar, a amarme, a esa relación, ¿por qué la tengo que vivir? Tengo derecho a tener otra pareja y a vivir plenamente mi vida. 44 años estás empezando a vivir. Tienes derecho a tener una pareja, a vivir plenamente el amor, la sexualidad, todo. ¿Por qué vivir en habitaciones separadas, pero cada uno haga a escondidas lo que tenga que hacer para resolver sus necesidades? Ahí hay mucho caos que los hijos van a heredar y sí, o van a vivir lo mismo o van a tener relaciones de parejas en conflicto. Entonces, separarse es bueno, pero en conciencia, sanando la situación, haciendo para qué lo voy a hacer. Porque hay personas que dicen que eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Dijo, salí de un esposo malo y traje uno requete peor. Y salí de ese y mi nueva pareja es peor que los anteriores, precisamente ¿No? por eso, ¿no? Siempre es lo mismo. O sea, yo les digo, separarse no es la solución si no haces conciencia, porque simplemente vas a cambiar el estuche. El Ajá. espíritu se posee en el siguiente y va a ser peor porque necesitas despertar. Me preguntan, Sonia, pero ¿por qué es peor? O sea, así de loca estoy, yo le digo, no, así de dormida estás, que necesitas otro batacazo más duro para despertarte. El primero Claro, te llamó suavecito, yo les digo así, estamos dormidos. Y el primero llega y te dice, hey, tú, levántate, levántate, asume, levántate, ponte a trabajar. Tú sigues durmiendo. Necesitas otro que venga y te eche un baldado de agua fría o te dé un batacazo. Oye, ya es hora de despertar. Esos son las parejas, esos son los jefes, esos son los mismos hijos. Tengo una cliente que le digo yo, no sanaste, tu esposo ya falleció. Y cuando el esposo falleció, ella me decía, me siento mal, porque ya habíamos resuelto muchas cosas, pero ay, es como si me hubiera quitado un peso de encima. Y fue a terapia porque me decía, es que vengo a terapia porque me siento mal de sentirme bien, porque ya no está. ¿Mm? Y yo le digo, sí. Y me dice, pero ahora tengo un conflicto con el hijo, cosa loca. No era así cuando su papá estaba vivo. El papá falleció y este parece que lo hubiese poseído el papá. Y yo le digo, claro, no lo resolviste con el padre, ese se murió, ahí te dejó el hijo para que lo resuelvas con él. Y este te va a dar más duro porque es el hijo, entonces te cuestiona, te juzga y te condena todo el tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Empodérate. Lo mismo pasa con las parejas. Ay, me separo porque no, es que me maltrataba, es que me pegaba, pero ya. ¿Y qué hiciste para sanarlo? ¿Te empoderaste? ¿Mejoraste tu autoestima? ¿Te ocupaste de tus procesos? No tanto, entonces vas a traer otro más duro.
A veces también, Cristian, viene uno duro, uno menos duro y vuelve a venir otro así como que en versión rechuqui. Entonces, o sea, como que te dejan descansar un poquito y luego viene otro. En Claro, forma de pareja, de jefe, de hijo, de suegra, de cuñada, lo que sea. Los que más nos ayudan a sanar son nuestro círculo más cercano. Las relaciones, como dice Curso de Milagros, de tercer nivel, ese nivel más cercano, más afectuoso, son los que nos mueven el piso de manera más profunda. Y les digo para sanar, ese que ustedes odien, ese que ustedes digan qué cosa tan carrasposa, que esto, ese honrenlo y miren todos los resentires, que ese es el que tiene toda la información para que usted sane. bueno, antes de irnos, vamos a responder este tema, como lo dice muy bien Claudia, que lo tenía ahorita en pantalla, queda en continuará. Vamos a hacer la segunda parte el próximo sábado. ¿Sí? Hola. Yo sé dónde la Tenemos encuentro meditación. para convencerla. Sí, no, un horario diferente. Hacemos un horario diferente para poder, bueno, o le ponemos una nueva fecha, porque hay muchas inquietudes, muchas preguntas. Mire esta pregunta que me parece muy maravillosa de Verónica. Dice, yo intenté abortar y no lo logré. ¿Tendré que decirle a mi hijo? Y al hijo que intentó abortar fue a ese que le tiene que contar, es la pregunta. A ver, Verónica, vamos a ver, esperemos la respuesta de Verónica. ¿A ese hijo que intentó abortar, Verónica, es del que está hablando para contarle? ¿Es el mismo hijo Cuando o es es el mismo diferente? hijo, hay que buscar un espacio porque esto es delicado. Miren, mamás, el tema de los abortos, y lo tengo que contar, ahí hay un susto, ahí hay un miedo, hay que sanar todo eso antes de saber si lo debo contar o no lo debo contar. Pero cuando es el bebé, el que yo intenté abortar, les va a parecer duro, pero sus hijos van a empezar, si están chiquitos, van a empezar a desarrollar luego muchos comportamientos, ¿sí? Van a tener muchos o de depresión o de ansiedad o un apego loco a la mamá, de que si mi mamá le pasa algo yo me muero. Todo es esos resentires o de no soy suficiente. Entonces, con una baja autoestima, todo esto hay que sanarlo, pero primero lo debes sanar tú, porque no es botarle así ay, es que entonces yo vi un programa y fui y le boté toda la sopa a mi hijo y ya que sane, ya sané. No, 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 no. Primero lo sano yo. Primero lo asumo, asumo mi responsabilidad. Eso en el caso de nosotros que estamos aquí, que estamos haciendo conciencia. Eso no lo puedo ir a decir a mi mamá. Ya, si nuestras mamás tienen 70, 80 años, venga, no vayan porque es que yo no estoy de acuerdo a nivel terapéutico con eso. Ve y le dices a tu madre, a tu padre, yo no voy a ir a quitarle la paz a mis padres, personas ya mayores, que hicieron lo que mejor pudieron con la información que tenían. Eso lo resuelvo yo ya, ¿sí? Pero si yo soy la persona que estoy aquí consciente de este programa, de esto que estoy haciendo, entonces yo lo voy a asumir, asumir mi resentir, mi duelo, mi dolor, porque haber intentado abortar un bebé que nació y que luego lo veo, tiene un sentimiento ahí de culpa, sana esa culpa, sana ese dolor. Y luego, en un momento adecuado, se revisará para que tu hijo lo sepa. Pero muchas veces, miren, cuando los hijos están pequeños, siempre en proceso terapéutico me dicen, ¿me atiendes a mi hijo que tiene 7 años? Y yo no, vienen a terapia los papás. Yo con chicos no trabajo, vengan los papás a resolver. Y cuando nosotros resolvemos el problema y los hijos son pequeños, automáticamente soltamos el nudo, soltamos el lazo, pero cuando se resuelve, bien, ¿sí? Y ya nos ocupamos sabiendo que cuáles son los programas que este bebé puede tener, voy a ocuparme de ayudarle a sanar, de que se empodere, de que trabaje en él, de decirle, no, eres merecedor, eres bueno, ya hay palabras por medio de la PNL y de todo para ayudarles a sanar. Entonces, no siempre es contar para resolver. Primero es sanar, hay que ser responsables. Bueno, aprovecho para recordarles que el próximo 28 de mayo estaremos en Mexicali.
Estaremos dictando el sábado un taller maravillosamente hermoso que se llama Despertando. Y el domingo estará Sonia haciendo un programa de formación básico de Reiki, el manejo de la energía, que es algo hermoso, sanación a través de la canalización de la energía del universo a través de las manos. Estaremos en Mexicali y eso es una bendición para nosotros poder acompañar a estas hermosas personas, a Violeta Corral, que está encargada, que está liderando este proceso. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nos vamos a despedir por hoy porque aquí perfectamente podemos quedarnos el día entero, pero la idea ¿cuál es? Que vayamos poco a poco procesando muchas cosas, que vayamos entendiendo muchas cosas. Les recuerdo a ustedes el próximo fin de semana, que es día, a ver, yo me pierdo un poquito, sería sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo. Tendremos taller de meditación. Aprenda técnicas maravillosas de meditación. Sonia va a estar al frente de este programa, yo voy a estar acompañándola para que ustedes puedan aprender, puedan implementar en su vida esta herramienta que indudablemente es algo maravilloso. Bueno, a todos ustedes un abrazo, muchísimas gracias. Este es el canal, las redes sociales de Sonia, YouTube e Instagram la consiguen como Sonia Prado Terapeuta. Las invito a que ya una vez terminen de ver este video, vayan, se suscriban, la acompañen y también empiecen a disfrutar de un material que hay ahí que es realmente hermoso. Pues feliz y encantado de haber estado compartiendo, como lo dije al inicio, con el orgullo de saber que mi amada, mi compañera de viaje, es también una extraordinaria profesional y un ser humano con un corazón enorme. Así que muchas gracias. No sé si decir Sonia, no sé si decir invitada, no sé si decir mi amor, pero encantado de haber Bueno, estado juntos y vamos a seguir haciendo esto continuamente porque hay mucha información que puede ayudar a sanar a muchas personas. Muchas gracias. Gracias, a gracias. todos. Gracias, gracias a todos por conectarse y estar aquí compartiendo este espacio de sanación. Bendiciones para todos. A todos ustedes un abrazo muy especial. Los esperamos mañana, todos los domingos a las 9 de la mañana. Tendremos algo muy lindo y a las 9:30. Mañana a las 9 conocerán ustedes algo maravilloso que son los códigos sagrados de Agesta, pero explicados directamente por la persona que se encargó de recopilarlos, que conoce a profundidad del tema. Y a las Sí. 9:30 estará el medium más reconocido de España, que se llama Miquel Lizarralde. Entre las personas que se conectan, así como en este momento que hay 600 personas conectadas, se van a elegir las personas que están inscritas, que ya dijeron yo quiero participar, se van a elegir 3 personas y se van a canalizar mensajes de sus seres fallecidos. Eso será mañana, así que los invitamos a que nos acompañen. Si no están recibiendo las invitaciones, miren, escriban a este número y yo les envío las invitaciones de siempre, de todas las cosas que vamos haciendo. Así nunca se les va a olvidar, porque antes de iniciar, desde el día anterior y antes de iniciar, yo mismo les envío las invitaciones para que ustedes lo tengan muy presente. A todos ustedes un abrazo muy especial. Muchas gracias por su compañía. Dios les bendiga. Esperamos que este tema de hoy haya sido no del agrado, porque no se trata del agrado, sino de llevar conciencia para que cada uno de ustedes empiece a sanar sus procesos personales. Yo lo vengo haciendo, tengo mi maestra que la tengo aquí no solamente al lado de la pantalla, sino aquí al lado, que ha sido para mí algo realmente maravilloso. Ha sido mi maestra, mi bendición, una mujer que pues, amo y también respeto y admiro. Y va uno entendiendo que la vida puede ser mejor cuando hacemos conciencia de quiénes somos. Antes de Somos, eso, antes de eso creemos que es el destino, ¿no? Entonces pensamos que es que el destino me quiere tratar mal. No, es que el desconocimiento hace que nosotros no vivamos mejor. Pero cuando vamos entendiendo, podemos ir corrigiendo. miren, para cerrar, eso que llamamos destino, como decía Carl Jung, hasta que no hagas consciente de lo que tú llevas, hasta que no hagas conciencia de lo que llevas en tu inconsciente, lo llamarás destino. Total. Así que no es destino, se puede sanar y las historias se pueden cambiar. Así es. Un abrazo para todos, muchas bendiciones, cuídense mucho, nos vemos mañana. Mil bendiciones para todos. Chao. Chao.